Jacobo Maximiliano Jack Nieve o Gómez Brioso. Es que sí te vi en el Zoom. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Pues muchas gracias a ti, Tim. Al final es un privilegio estar aquí contigo, haces un trabajo espectacular y para nosotros pues no nos lo pensamos dos veces, es decir, tenemos que estar ahí con Martín para este espacio que haces tan único y tan personalizado, es brutal. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Jacobo. Pues bien, amigos, como lo voy a comentar, como lo dije en la introducción, vamos a hablar de criptomonedas. Como ustedes saben, pues bueno, esta parte aquí en Marketing for E-Commerce somos un poquito didácticos. Lo que queremos es que entendamos bien cómo funciona esto y desde luego, siempre agregar valor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de ti, de tu trayectoria, ¿no? Para que vea nuestra audiencia por qué eres un especialista, un experto en criptomonedas. Al final soy un estudioso de la vida, como a mí me gusta decir, y empecé a interesarme por las criptomonedas a través de un foro que se llama Forobit. Y a través de ese foro empecé a publicar mis planteamientos, lo que yo opinaba de ciertos temas, y gustaron, mis respuestas eran apreciadas por la gente, y a partir de ahí pues me propusieron hacer unas conferencias en las cuales explicaba mi punto de vista sobre diferentes temáticas, desde análisis técnico hasta el por qué las criptos pueden llegar a ser algo insustituible, único. Y lo que es mi formación académica, yo soy licenciado en Derecho y en Empresariales. Es una doble licenciatura que hay en España y bueno, terminé y monté mi propia empresa, una empresa de moda y calzado, que bueno, Claro. estuve 11 años con ella. Y a raíz del coronavirus, que tuvimos que apagar máquinas, decidí montar familia y eso de viajar tanto y tal, y bueno, me dediqué exclusivamente a mi hobby, a mi pasión, que eran las criptomonedas, y empecé a trabajar en un exchange que se llama OKX, y después, recientemente, hace 9 meses, pues me contactaron de Bitget, que tenía personas que habían coincidido conmigo en OKX, valoraban mi trabajo, y me ofrecieron el puesto de director de la academia de Bitget, de todo lo que es la gestión de artículos, de escritores, todo lo que es información de cara al usuario, de tutoriales, de guías, y del canal YouTube oficial, para hacer pues ese mismo contexto o esa misma información que se exponía en estos artículos, pues que también estuviera disponible en modo vídeo. Y ahí estoy adjunto a dirección de marketing en el exchange de Bitget, y muy contento. Perfectísimo, Jacobo. Pues muchísimas gracias. Bien, amigos, como ustedes lo vieron, pues obviamente también tiene su empresa, es emprendedor, es un experto, también mueve la parte digital, youtuber, toda esta onda y además experto en criptomonedas. Pero Jacobo, ¿qué es Bitget? Vickers es un supermercado. Y diréis, ¿cómo un supermercado? Bueno, pues yo es que hago muchas analogías para que el público entienda a qué nos referimos. Cuando digo un supermercado, piensa que al final es un lugar donde tú puedes comprar este término tan de moda que son las criptomonedas. Tú, claro, mucha gente habla de criptomonedas y dice, bueno, vamos a lo importante, ¿dónde puedo comprarlo? Pues Vickers es una plataforma que está, bueno, que está localizada en todos los países, y además pues tiene millones de usuarios por todo el mundo, y es un lugar donde prácticamente o simplemente tú puedes ir y comprar una criptomoneda. Después puedes hacer muchas más cosas con la criptomoneda. Puedes hacer trading, que bueno, ya sabéis en qué consiste, que es comprar y vender para obtener un beneficio. Puedes también holdearla, no hacer nada, es decir, tú tienes tu cripto, la guardas y a ver qué pasa si sube, ¿no? Y también puedes pues, utilizarla para obtener ingresos pasivos. Pues, por ejemplo, tú la puedes dejar en el exchange y poner tu criptomoneda a funcionar con diferentes propuestas y ofertas que hace Bitget respecto a este tema. La verdad es que este podcast pues, ya se los debía aquí a nuestra queridísima audiencia porque se escucha criptomoneda por aquí, por allá, invierte, compra, cambia, hasta ahora sí que hasta en las plataformas de citas, o sea, andan vendiendo ahí criptomonedas, ¿no? La verdad es que pues sí está en nuestro día a día actualmente en esta parte de la transformación digital que ya se convirtió en un medio de pago, ¿no? Pero pero Jacobo, ¿qué te parece si para empezar de base, platícanos exactamente qué es una criptomoneda? Bueno, al final, una criptomoneda, su nombre, fíjate que viene de cripto, que es una palabra
que lo que te está diciendo es encriptada, y moneda, pues como la moneda que nosotros llamamos del día a día. En México, ¿qué moneda tenéis, Martín? ¿El peso mexicano? ¿A eso te refieres o cómo? Sí, el peso mexicano, ¿no? Pues bueno, entonces la palabra viene de esas dos raíces, y una criptomoneda al final es un ente digital que representa un valor de un proyecto, y sirve para intercambiar bienes y servicios, igual que lo hacemos con el fiat. El fiat es una palabra que nos indica el dinero local, como puede ser el peso mexicano. Con la criptomoneda vamos más allá, porque nos saltamos lo que son los intermediarios. Tú, por ejemplo, con el fiat existe un banco que es el que regula el valor del dinero, el que emite si hace falta para luchar contra la inflación. Es decir, hay una gente que lo necesita para todo, sin darte cuenta, pero lo necesitas para todo. Con la criptomoneda vamos más allá, y es un valor implícito que tú vas a usar para poder intercambiar bienes y raíces, pero ya sin ese intermediario, por lo que los costes se abaratan muchísimo. Detrás de las criptomonedas hay una cosa que se llama la tecnología blockchain, que es la que realmente es lo realmente importante, porque es una tecnología que mediante la aplicación de bloques va creando de una forma muy segura el poder intercambiar información totalmente fidedigna a través de los ordenadores que están conectados a Internet. Entonces, una criptomoneda es como, pensemos, voy a poner un ejemplo para que me entendáis. ¿Os acordáis antes el coche de caballos? Después vino el coche normal. Pues esto sería algo parecido. Está el fiat, que es la moneda local, y esto es, que sería el coche de caballos, y la criptomoneda es el coche ya con gasolina. O sea, es como una evolución. Y por eso a mí me resulta muy curioso que se le pongan tantas trabas cuando es una mejora del sistema. Cuando a lo largo de la historia del mundo, cualquier mejora que haya pasado a la rueda, cuando se inventó la rueda, al final esas mejoras, si realmente solucionan un conflicto, se impone por lógica aplastante. Entonces, la criptomoneda han intentado demonizarla. Muchos de los que la han intentado demonizar son ahora los mayores tenedores o inversores en criptomonedas del mundo. Y yo creo que todo viene, Martín, porque no se pueden fiscalizar, o no se podían fiscalizar. Es decir, una criptomoneda no está todavía implantada en el sistema para que los que controlan el dinero que hay ahora mismo actualmente en tránsito, el peso mexicano, lo pueden lo pueden llenar de impuestos. La criptomoneda no es tan fácil, y creo que es una de las razones por las Exacto. que la han criticado. Fíjate, Jacobo, que por ejemplo, bueno, aquí digo, y no nada más como el peso mexicano, sino en teoría, pues bueno, cualquier papel o moneda que tenga un valor tiene que estar respaldado por algo, por oro, ¿no? O sea, aquí para entender un poquito, por ejemplo, hay un banco que emite y que lo valida, pero que respalda una criptomoneda que entiendo bien que es, o sea, es un activo digital, ¿no? Es algo totalmente digital, es un valor digital que respalda, o sea, porque tú nos acabas de decir que lo emite un banco, le da el valor, y el banco en base a qué le da este valor a una criptomoneda. Claro, al final las criptomonedas no la crean los bancos, sino que se obtienen mediante un proceso que se llama minería, que es una de las preguntas que responderemos más adelante. A mí me gustaría decir que voy a intentar no ser técnico, sino todo lo contrario, sino explicar las cosas de andar por casa, es decir, para que los usuarios lo entiendan, porque creo que lo que tenemos que buscar, Martín, y creo que aquí vamos a estar alineados, es que la persona que esté escuchando este programa, este gran programa, al terminar, se quede pensando y diciendo, yo quiero invertir o quiero aprender sobre eso que me ha hablado Jacobo, Jack Nieves, como que me queréis llamar, y Martín. Entonces, para mí es muy importante que, aunque sean conceptos muy pocos conceptos, pero que se entienda que es algo que hay que aprender, que no puedes dejarlo para otro día, que tienes que empezar hoy mismo, porque entre antes se entienda lo que es la criptomoneda, la tecnología blockchain, el Bitcoin, Ethereum, los exchanges, las plataformas, lo que es Bitget, antes para poder visualizar el futuro más cercano a nivel financiero. Y no nos olvidemos, Martín, que las finanzas son las que mueven el mundo. Aunque nos fastidie decirlo, desgraciadamente no es tanto el amor, sino el dinero.
aunque sea un poco no relevante hablar de dinero entre los amigos y tal, es lo que mueve el dinero. Pues las criptomonedas van a formar parte de ese sistema. Entonces, la pregunta, ¿cuál es, Martín? ¿Por qué le llamamos activos digitales? Exacto, o sea, ya vamos entendiendo. Entonces, queridísima audiencia, expertos en comercio electrónico. Entonces, bueno, ya entendemos que, como dice, están encriptadas esta moneda, ¿no? Son los activos digitales porque tienen un valor. Ahorita, Jacobo, tú hablaste de la tecnología blockchain. O sea, ¿cuál es la tecnología blockchain qué es esta tecnología? Háblanos de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain está muy asociada al concepto de activo digital. Cuando hablamos de activo digital, hablamos de un activo que se intercambia a través de medios digitales, es decir, de la electricidad. Tú, cuando estás viendo una pantalla de ordenador, funciona gracias a la electricidad o a un modo de energía. Entonces, cuando hablamos de la tecnología blockchain, es un tipo de tecnología que lo que hace es encriptar, es utilizar varios, por decirlo de alguna manera, varios bloques, unir varios bloques para que la información que pasa de un sitio a otro sea totalmente no hackeable. Entonces, de esta manera, es una gran revolución, porque pensad, la primera gran revolución vino cuando tú estás en México y yo estoy en Córdoba, en España, y estamos hablando en tiempo real. Tengo más relación ahora mismo contigo que con mi madre, por ejemplo, que está en otra ciudad mucho más cerca que tú. Eso fue Internet. Fue la gran revolución tecnológica de los últimos años del siglo XX y del siglo XXI. Esto va un poquito más allá. La tecnología blockchain lo que te va a permitir es que esa información que tú y yo estamos teniendo, a través del encriptamiento, podamos estar al 99,9999% de que es real. Y diréis, bueno, ¿y eso en qué afecta? Pues, por ejemplo, la oficina de marcas y patentes, o un notario, no sé si se llaman allí notarios o registradores de la propiedad. Este tipo de personas son personas al final que dan fe de algo. Con la tecnología blockchain no son necesarias, o no son tan necesarias, porque es la misma tecnología la que te va a aportar que un movimiento tú lo puedas revisar, desde que se hizo el primer movimiento hasta el último. Y además, no vas a poder decir que no es real. O sea, es una tecnología que te permite que el valor, que la información se pueda confirmar. Entonces, es una gran revolución, porque hasta ahora no teníamos esa certeza. Y con esto, claro, tiene tantas implicaciones a todos los niveles. El principal uso es el de las criptomonedas, es decir, creo algo que tiene valor y lo intercambio. Vale, pues si esto vale 3, te doy 10 y tienes 30. Se suele hacer la paridad con el dólar. Si tú esta criptomoneda estimamos que vale $3 por otros motivos, basados en fundamentales y en otras cosas que no vamos a explicar, y yo te doy 10, Martín tiene 10 por 3, 30. Si además le doy la facultad de que eso lo pueda hacer líquido en su mercado, pues tenemos la criptomoneda. Entonces, la tecnología blockchain nos va a permitir, para mí es la gran revolución, yo siempre lo digo, que lo importante es saber qué hay detrás de la tecnología blockchain y no tanto de las criptomonedas, que son una consecuencia de la misma. La tecnología blockchain lo que nos va a permitir es que a través de unos medios de encriptamiento y a través de diferentes usuarios que ponen a disposición sus máquinas, sus ordenadores, van a permitir que una información se deposite en muchísimos, muchísimos lugares. Y que si esa parte de la información, lo estoy explicando un poco para que os motivéis y os entendáis, ¿vale? Se vulnera cualquier puntito, eso va a saltar en todos lados, por tanto, no va a ser válido. Ese sería un poco el concepto fácil. Después, os recomiendo que hay muchos vídeos por internet y que vengáis a la academia de Vique y que os metáis dentro de la academia y veáis de verdad vídeos, artículos, porque en el momento que entras en la Matrix de la tecnología blockchain y de las criptomonedas, al final te deslumbra, lo disfrutas, por el concepto tan simple, pero a la vez tan innovador. Y la verdad es que, o sea, digo, lo estás explicando y lo estás explicando muy bien, pero en realidad sí no es un tema, ¿no? Y es que es por eso que ustedes mismos tienen su academia, ¿no? Como para dejar bien en claro qué es una criptomoneda, cómo funciona, cuál es su base, cuáles son los beneficios. Antes de empezar del valor, los beneficios de una criptomoneda, tú nos dijiste hace rato lo del proceso de la minería, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, la base, que es una criptomoneda, ¿no? Que pues, es un activo digital, ¿no? Basada en la tecnología blockchain. O sea,
Y este proceso, ¿cuál es cuál es el proceso de minería en las criptomonedas? A mí me hace mucha gracia el proceso de minería, al final es como su nombre indica, Martín. Tú te imaginas la minería como los típicos enanitos de Blancanieves que van con las picas y van cantando la canción de Ho y llegan a la mina y extraen, ¿no? Extraen esas joyas, esas gemas, ese valor, ¿no? La minería al final, en el mundo de la tecnología blockchain, es algo que te va a permitir extraer de lo que viene siendo la matriz tecnológica, tú vas a poder extraer a través de tecnología, en vez de tener esas picas a través de tecnología, normalmente ordenadores y computadoras, que hacen cálculos a través de cálculos matemáticos, ya estaríamos en algo más complejo, pero bueno, al final la minería es la manera en la que tú obtienes una criptomoneda, ¿vale? La forma fácil. Imagínate el enanito cavando con la pica, saca un diamante, pues aquí en vez de utilizar la pica, utilizas computadores que mediante cálculos matemáticos despiadados consiguen resolver una serie de resolver esos cálculos y como premio reciben a cambio esa criptomoneda que tiene un valor en un momento determinado, porque la criptomoneda se puede evaluar. Entonces, ese sería un poco el concepto minería. A mí me encanta explicarlo así porque no se te olvida. Evidentemente, si después entramos a la minería en plan conceptos técnicos, que no quiero entrar ahí, pues tenemos palabras como los nodos, tenemos muchas cosas que hay que saber para poder entender la tecnología blockchain y cómo funciona a través de la minería. Pero ese sería un poco el resumen que todo el mundo seguro que se ha enterado y vuelvo a decir, aquellas personas que quieran meterse en el tema mucho más de lleno, más complejo, os recomiendo eso, hay muchos vídeos en la academia, todo, porque podréis ver información ya más técnica que os servirá para hacer una idea mucho más concreta. Amigos, pues si ustedes están escuchándonos en algún canal podcastero y nos quieren ver, entonces denle switch al canal de YouTube y así también va a ser mucho más fácil la interacción. Por favor, pues opinen, pongan sus comentarios abajo. ¿Alguna vez han buscado qué es una criptomoneda? ¿Han adquirido una criptomoneda? ¿Qué piensan ustedes de de este sistema de pago digital? O sea, denos comentarios, compartan este video, coméntenlo a todos sus amigos. Seguramente en en alguna reunión, ustedes como expertos en el comercio electrónico y en el marketing digital, a fuerza ha salido este tema, ¿verdad, Jacobo? De la criptomoneda. Compartan este video porque la verdad es que tiene todo el sentido como para que quede muy claro. Ustedes denos su opinión. ¿Tiene sentido invertir en las criptomonedas, en hacer transacciones digitales con la criptomoneda? Jacobo, ¿cuánto vale una criptomoneda? Depende. Cada criptomoneda tiene un valor, al final es como una empresa. Depende del circulating supply, es decir, de cuántos la criptomoneda se basa al final, se puede dividir en partes. No, depende, cada criptomoneda tiene diferentes posibilidades decimales, pero por ejemplo vamos a hablar de Bitcoin, que es el rey del mercado, ¿vale? Es la criptomoneda líder. El Bitcoin tenemos las anécdotas de las pizzas, de que hubo una persona que al principio del todo pues intercambió 10.000 bitcoins, creo que era la cifra, por una pizza. Imaginar 10.000 bitcoins ahora mismo es una bestialidad. Ha cotizado a $68.000 como máximo histórico. Ahora mismo está cotizando, voy a mirar la gráfica, a $21.000. Estamos hablando de algo que vale $21.000 cada unidad. Claro, ¿cuánto vale? Pues en el caso de Bitcoin, en lo que se basa Bitcoin es en la escasez. Bitcoin al final se ha establecido de tal manera, se ha creado de tal manera que solo hay 21 millones de unidades. Pero claro, fijaros si es listo la persona que lo creó, Satoshi Nakamoto se llama, que además está desaparecido, nadie sabe quién es todo como todo mucho más interesante. Satoshi Nakamoto cuando crea el Bitcoin y todo lo que es la tecnología blockchain en la que se basa el Bitcoin, él entiende que la escasez va a ser la que le dé el valor tan bestial a Bitcoin. De hecho, Bitcoin empezó a valer céntimos de dólar y ahora va por $21.000. ¿Por qué vale ese dineral? Pues porque es escaso, es difícil, cada vez más difícil de obtener. Imaginar que al principio, cuando el enanito iba a la cueva, estaba lleno de Bitcoin, pero de repente se acaban y sabes que abajo hay muchos más, pero ya tienes que ir abajo en la mina, tienes que cavar más y más cada vez. Ahora estamos en un momento en el que de los 21 millones de Bitcoin que hay,
muchos de ellos perdidos, ¿eh? Hay mucha gente que ha perdido los bitcoins. Y aquí podríamos poner anécdotas, Martín, pues desde gente que se muere de repente y no le ha dicho nada de la clave y no se puede recuperar. ¿Qué pasa? Los familiares como locos, porque saben que a lo mejor tiene 100 bitcoins, que 100 bitcoins a lo mejor son 2 millones de dólares. Y sabes que los tienes y no los puedes recuperar. Pues todo este tipo de cosas son curiosidades que os animo a que busquéis, que leáis información. Pero ¿cuánto vale una criptomoneda? Pues depende. ¿Cuánto vale un jugador de fútbol, Martín? ¿Tú lo sabrías decir? ¿Vale lo mismo Hugo Sánchez ahora que hace 20 años o 30 años? No, ¿verdad? No, no, claro. Pues ese es el ejemplo. Al final, las cosas valen lo que la gente quiere pagar por ellas. Y va a depender de una serie de variables. En el caso de Bitcoin, la escasez, la dificultad de minado y muchas otras cosas. Pero cada criptomoneda se le asigna un valor. Y una parte importante para saber cuánto vale es lo que el usuario percibe que vale. Al final, la mayoría de las criptomonedas están cotizando. Y si una criptomoneda sube es porque hay muchos usuarios que piensan que el proyecto que hay detrás de la criptomoneda, la utilidad que le van a dar a la criptomoneda y el proyecto, por ejemplo, una criptomoneda que sea de un metaverso, como Decentraland, Maná o como puede ser Sandbox, Sun, que es su token. Si el proyecto la gente interpreta que es muy bueno y las actualizaciones que están sacando son muy buenas y el token está formulado de manera que es escaso y que crea deflación, claro, al final el token va a subir de valor. Pero también puede ocurrir lo contrario, que sea un token scam. Scam es que esté construido para estafar. Y que el token llega un momento en el que deja de tener valor. Y claro, a lo mejor ese token 6 meses antes decía, ¿cuánto vale este token? Y tú decías, $10. ¿Cuánto vale 6 meses después? 0. O 100, depende. Es curioso el mundo de las cripto. Hay que tener mucho cuidado. Jacobo, o sea, pero ¿cuáles son los beneficios de las criptomonedas? Porque bueno, tú nos dijiste ahorita, imagina, una unidad, $21,000, ¿no? O Sí, sea, sí. y Se ya de dividen ahí, en pues yo lo satoshis, ¿eh? entiendo. Lo bueno, una cosa que desconoce mucha gente de Bitcoin es que Bitcoin tiene un hermano menor. Que un Bitcoin, hay solo 21 millones de Bitcoin, pero cada Bitcoin tiene 100 millones de satoshis. 100 millones de satoshis. Es decir, como ya el valor del Bitcoin es tan grande, la gente ya no habla de tengo 5 Bitcoins, sino pues tengo 300 satoshis, 1 millón de satoshis, que es la unidad más pequeña en la que se puede dividir el Bitcoin. Ok, ok, perfectísimo. Esto está súper interesante, ¿no? Porque vale tanto que ya se dividió para uno poder adquirir una parte, ¿no? Una fracción de ese Bitcoin. Y entonces, Jacobo, ¿cuáles son los beneficios de las criptomonedas? Bueno, si hablas con alguien que le gusta hacer trading o que le guste la especulación, el primer beneficio es la gran cantidad, creo que es el activo que más rico ha hecho en la historia del ser humano. Ha habido tanta gente que se ha hecho millonaria gracias a las criptomonedas y que hoy en día son millonarios, que esa es una de las grandes ventajas, la posibilidad de especular y de permitir a gente que no tiene los recursos el haberse hecho millonario. ¿Te puedes hacer todavía millonario en el mundo cripto? Pues si das con la cripto adecuada, podrías hacértelo, claro que sí. Otra ventaja podría ser también que es la tecnología. La tecnología es la que se basa, esa es la gran ventaja, porque la criptomoneda en sí misma es meramente especulativa, pero la tecnología en la que se basa, que lo hemos explicado antes, es la que permite que todo el sistema se sostenga. Entonces, que esté la tecnología blockchain detrás de las criptomonedas, pues es el gran adalid, ¿no? Otra podría ser que lo de darle la vuelta de tuerca al mundo financiero y que dejemos de lado a los bancos, que le digamos adiós, ¿no? Que nos saltemos los intermediarios financieros, que no dependamos de alguien que diga que esto vale tanto porque quiere, porque le conviene, sino que los precios se van a regular en función de la oferta y la demanda más pura. Aunque ya veremos después que no todo es tan bonito y que siempre hay pues un Elon Musk que te pone un Twitter de que el perro Dogecoin va a hacer no sé cuánto y te sube un 10% en 2 minutos. Pues eso pasa también. Hay información privilegiada y hay gente con poder, pero bueno, no tanto como con la banca tradicional. Otra podría ser también que no descansa, no duerme. El mundo de las criptos no duerme y eso es algo que está atrayendo muchísimos especuladores y traders. Tú puedes especular y hacer trading a cualquier hora del día, en cualquier sitio del mundo. Solo necesitas internet y estar dado de alta en una plataforma como Bitget. Allí en México, que me consta que, bueno, soy el país 28 por un índice de aceptación de criptomonedas. Imaginaros, ¿cuántos millones de personas viven Martín, viven allí, en México? Aquí en ¿200? México somos ya unos 140 millones. En la Ciudad de México, pues todo México somos como 140 millones de habitantes. Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Pero bueno, pues imagínate esa gente que tiene acceso al mundo de las criptomonedas a cualquier hora. Pues eso es que es otra de las grandes ventajas. Otro también puede ser la inflación. Con las criptomonedas, el tema de la inflación es secundario, porque le afecta evidentemente, claro, porque ahora mismo no es el activo líder, que es el dólar. Todo realmente nosotros lo pasamos a dólares. Pero si algún día el Bitcoin y todos hablamos de Satoshi, la inflación y la deflación pasarán a un segundo plano. No serán tan relevantes como ocurre hoy en día. O sea, entonces lo que entiendo es que la inflación le hace los mandados, o sea, no afecta casi nada a la criptomoneda, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que, pues también resulta como una buena inversión comprar criptomonedas, ¿no? Compremos las fracciones que independientemente compremos. ¿Es correcto esto, Jacobo? Efectivamente. De hecho, me gustaría decir que las criptomonedas al final, la gente se pregunta sobre si las criptomonedas son todas seguras. No sé si, Martín, tú alguna vez te has planteado esa cuestión. No, claro. Fíjate, Jacobo, que ahorita que nos estás clarificando un poquito este tipo de cosas, ¿no? De por sí, cuando empezó esto de la transformación digital, que fue acelerada por la pandemia y lo que tú quieras, originalmente a la gente le daba miedo meter la tarjeta de crédito en una compra digital. O sea, pero ¿cuánto tiempo de eso? Ni siquiera son tantos años, ¿no? O sea, hoy en día ya la gente pues, se ha quitado ese miedo. Todos los que andan en la parte digital haciendo sus compras, pues ya están como, pues más empoderados, somos más especiales. Pero ¿por qué hacer transacciones con las criptomonedas? O sea, ¿por qué son seguras? ¿Es seguro manejar este, este activo digital? A ver, hay que decir que las criptomonedas todavía están muy lejos de estar reguladas y que la regulación internacional daría un sentimiento más de seguridad respecto a ellas, porque hay varios problemas con las criptos. Uno es la volatilidad, es decir, la volatilidad es la variación de precio tan bestial que tiene durante un día. Incluso puede llegar a variar un 40% en un solo día. Eso es una bestialidad en términos de seguridad y confianza del usuario. A pequeña escala vale, pero si un usuario tiene mucho dinero y que cuando se va a dormir el 40% de su dinero puede desaparecer, pues no le gusta. Eso también, la volatilidad cuando van creciendo, cuando las criptomonedas que son más grandes, que tienen más market cap, es decir, capitalización bursátil, entre mayor sea una criptomoneda y tenga mayor capitalización bursátil, más difícil es que se mueva, que sea tan volátil, porque hay que mover más dinero. Entonces, las más volátiles suelen ser criptomonedas, que ahora voy al segundo problema que hay, que surgen como los meme coins. Se crea una criptomoneda con la cara de un perrito, o de un avión, o de un dragón, y se pone de moda y ahora todo el mundo comprando, cuando realmente a lo mejor no hay nada que sostenga el proyecto. Entonces, yo una de las cosas que recomiendo siempre que hablo de criptomonedas, para evitar los scams y las estafas, que suele ser el principal gran dilema de las criptomonedas, es que investiguen un poquito de la siguiente manera. Tú te vas a la página oficial de la criptomoneda en sí. Para saber cuál es la página oficial, deberías de buscarla en sitios oficiales que son ya que están garantizados, como CoinMarketCap, CoinGecko, Coin360, Bitget, por supuesto, que también tiene la información de las criptomonedas que tienen listadas dentro de la plataforma. Y cuando vas a la página oficial de la criptomoneda, enterarte para qué va a servir, qué utilidad tiene esa criptomoneda. Y también una cosa que a mí me gusta mucho ver es el social media. Meterte en los grupos o comunidades que tenga esa criptomoneda para ver qué es lo que se habla allí. Si tú llegas a un grupo Telegram, por ejemplo, de una criptomoneda y la gente está poniendo solo yates, dinero, fotos, GIF, pero no hay, se ve claramente que es una estafa, pues tiene mala pinta. Hoy en día es muy fácil localizar cuando una criptomoneda puede ser un escándalo. Pero bueno, para mi opinión, otro de los principales problemas que hay es que las transferencias son irreversibles. Es decir, cuando tú haces una transferencia, como es descentralizado, tú no la puedes recuperar. Es decir, si te equivocas, palmas el dinero. Hay mucha gente que ha perdido cantidades increíbles de dinero por equivocarse. Lo que es el famoso fat finger, dedo de mantequilla.
que te equivocas en un número y lo mandas a un sitio que no debe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sería uno de los principales problemas que también le ayudan a ser tan seguras, pero tiene ese problema. Entonces, ¿cómo son de seguras las criptomonedas? Para mí son muy seguras, porque esa tecnología blockchain que hace que se tengan que dar una serie de procesos y de confirmaciones en cada una de las transferencias y que cuando se produce una transferencia de valor de una criptomoneda dentro de una blockchain determinada, por ejemplo, la red de Bitcoin, cuando la otra parte o la wallet donde se ha enviado el valor, los satoshi o los Bitcoin, ese proceso queda totalmente documentado y se puede analizar y se puede ver siempre. Entonces, no hay opacidad, no hay intermediario. La información pasa de un sitio a otro de forma totalmente transparente. Y esa sería, pues, ¿son todas las criptomonedas seguras? Evidentemente no, hay muchas que están nacidas para estafar, para quedarse con el dinero de la gente. Pero bueno, no nos vamos a poner en plan, esto no es un vídeo para No, claro. hablar de lo malo, sino de lo bueno. No, claro, digo, obviamente, pues bueno, el ser humano es muy innovador y pues para eso también se pinta solo. Aquí, como tú dices, Jacobo, pues el objetivo es que nuestra audiencia entienda, ¿no? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se forma? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la base de este valor? Y desde luego que tengan mucho cuidado, ¿no? Entonces, amigos, den su opinión abajo y ya saben, deben de tener muchísimo, muchísimo cuidado si ustedes. Primero es como investigar bien, ¿verdad, Jacobo? Como que todas las variantes, ¿no? Está Bitget, donde pueden obtener como más información. Jacobo ya nos dijo más páginas oficiales. Coméntenos, ustedes pregunten alguna duda. Desde luego nosotros podemos regresar con Jacobo para ayudarlos a ustedes. Pero lo que sí es que deben de tener cuidado, porque las transacciones, el pago, como dice Jacobo, ya es irreversible. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que quiere Jacobo, lo que quiere Dieter, lo que quiere Marketing for E-Commerce es que ustedes estén informados, ¿no? Y si ustedes se deciden invertir o comprar bitcoins, criptomonedas, o sea, que lo hagan de una forma muy, muy segura, ¿no? Entonces, como dije Jacobo, aquí hay muchísimos videos que pueden apoyarse. Desde luego, este video va a quedar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden ver cuantas veces crean conveniente. También compártanlo con todos sus amigos que seguramente han puesto este, este tema. Y aquí, Jacobo, aquí, a mí me gustaría entender, o sea, cómo son respaldadas, ¿no? Que eso lo platicamos un poquito al principio, pero ¿cómo se respalda una criptomoneda? Vamos a hablar de Bitcoin, sin hacer mención de que el respaldo de una criptomoneda también depende en general de lo que la empresa, la compañía que hay detrás de la criptomoneda quiera ofertar. Pero por definición, el único respaldo que hay detrás de una criptomoneda es la misma confianza del usuario en el uso de la misma. En Bitcoin no hay respaldo. Es decir, tú tienes un Bitcoin, vale $21.000 porque la gente piensa que vale $21.000, pero tú ahora mismo vas al mercado y dices, vale, yo te doy un Bitcoin, tú me das $21.000, pero no hay nada detrás. Es decir, no tiene respaldo. Es decir, no, si tú pierdes un Bitcoin, no te van a dar nada a cambio si lo has perdido. Otra cosa, como todo en la vida, es que tú puedas asegurar un Bitcoin, que ya está saliendo empresas que aseguran incluso criptomonedas. Oye, mira, yo te aseguro esto. Puede pasar, pero no es lo habitual. Lo que sí ocurre es que cuando tú hablas de respaldo, lo más importante quizás no sea tanto el respaldo a nivel físico, de decir, oye, pues detrás de un Bitcoin hay una montaña de oro, no, sino más el psicológico y también el de estatus. Los exchanges, que son los supermercados donde tú puedes comprar criptomonedas, hace poco, a raíz de cosillas que han pasado en el mundo cripto, que no vamos a nombrar, pero que ha habido problemas, han decidido crear el Proof of Reserve, la prueba de reserva, que indica que cuando un usuario deposita o compra criptomonedas en el exchange, de alguna manera es como una auditoría que permite al usuario saber dónde están sus activos. Porque claro, tú realmente tienes los activos en el exchange y alguien está manejando esos activos. Entonces, de esa manera, tú puedes ver en todo momento dónde están tus activos y cómo se están gestionando. Es una forma centralizada de tratar el mundo descentralizado, como me gusta a mí decir. Muy bien, Jacobo, muchísimas gracias. Jacobo, digo, porque ahorita yo tengo abierto aquí en mi monitor, que tengo aquí al ladito, tengo la página abierta de Bitget,
y ya me dice Express, compra cripto con un solo clic, ¿no? Sí. ¿Cuánto han facturado? ¿Cuánto facturaron ustedes en 2022? Mira, nosotros en 2022, antes que hablar de facturación, me gustaría hablar primero de la cantidad de gente que hay ahora mismo trabajando en Bitcoin. Es decir, nosotros, yo me incluyo, estamos más de 1.000 trabajadores a final de 2022 y se espera llegar a los 1.200 durante el primer trimestre de 2023, de 150 países diferentes. Mis reuniones son con chinos, pakistaníes, alemanes, o sea que hoy en día con la tecnología que hay para poder hablar y con las traducciones automáticas y todo, yo estoy trabajando, además, claro, cuando yo empiezo a trabajar a lo mejor otro sale, entonces tienes que estar coordinado. Es una pasada, es una pasada. En términos de usuarios, nosotros ahora mismo estamos en más de 100 países diferentes en lo que prestamos servicios y hay más de 8 millones de usuarios. Es decir, 8 millones de personas están ya confiando en la plataforma para hacer sus operaciones de criptomonedas. De hecho, ya te digo que las expectativas de crecimiento son muy grandes y no me extrañaría que en poco tiempo podríamos triplicar o cuatriplicar esa cantidad de usuarios. En niveles de facturación, a ver, nosotros no debemos de hablar de facturación, pero te puedo dar un dato que lo que es el volumen de negociación, que es el volumen de compras y ventas que se producen, superó los 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, eso es una burrada. Y eso fue hace un año. Claro. Un año, ¿eh? O sea, cuidadito, ¿eh? Hemos hecho un por 5 en volumen No, en el último año. De facturar, no de facturar, de negociar 2.000 millones a 10.000 millones en tan solo un año. Imagínate el crecimiento que está teniendo Bitcoin en tan poco tiempo. Como nos gusta a nosotros decir, la vida mejor con Cristo, Martín. claro. Y esto basado en los 8 millones de usuarios que tienen actualmente en todo Claro, el mundo, ¿no? exacto, exacto. De Perfectísimo. hecho, de hecho, al final, un usuario, cuando habíamos un usuario, es una persona. Esa persona puede estar para especular, es decir, comprar y vender, que es la gran mayoría, puede estar porque es un Crypto believer, es decir, es una persona que es súper creyente y que cree que el mundo dentro de poco va a hablar en idioma Satoshi o en idioma Bitcoin y que todo el mundo va a hacer sus pagos y que se va a quitar el patrón oro y va a ser el patrón Bitcoin. Y después hay usuarios que Perfectísimo. lo utilizan como banco. Es decir, ya están para pagar a sus trabajadores, para depositar y obtener ingresos pasivos, para invertir. Hay muchos modos de usar las criptomonedas dentro de Bitcoin. Perfectísimo, Jacobo. Y de estos 8 millones de usuarios, ¿tienes en el mapa qué porcentajes de Latinoamérica y qué porcentajes de México? Mira, nosotros ahora mismo en México, el dato concreto de México no te lo sabría decir. Lo que sí te puedo decir es que México es una gran nación de crypto believers. Es decir, estamos hablando de, como he dicho antes, el dato, están en el puesto 28 del 146 países en adopción de criptomonedas. Por tanto, para BitGet, México es un mercado súper importante. Y de hecho, te puedo decir también que bueno, te digo, que se han contratado BDEs, que son Business Development, que lo que ayudan es a crear negocio dentro de México. Y uno de ellos es solamente para México, para todos los eventos que producen y con la expectativa de meter más, porque al final imagínate la cantidad de instituciones que pueden abrirse. Entonces, México es un punto en el mapa importantísimo, por número de habitantes y por índice de adopción. Perfectísimo. Jacobo, pues bueno, ya estamos llegando al final del podcast. Platícanos así como última pregunta y si tú quieres agregar algo más, o sea, ¿qué se puede esperar del espacio cripto aquí en México para, digamos que de aquí al 2025? Ahorita tú ya dijiste las expectativas y dijiste el potencial, pero centrado en México, ¿cómo ves tú al país basado en esta parte, en este activo digital? Bueno, México hay que decir que está muy cerca de El Salvador. El Salvador ya sabemos que ha hecho un hito, ha sido el primer país que ha declarado el Bitcoin como moneda oficial de cambio. Y al final está la lógica imperante de una tecnología que mejora la anterior, y yo creo que México no va a hacer una excepción. Y que esos 150, 160 millones de habitantes van a hablar en código cripto, es decir, van a empezar a acostumbrarse a palabras tan técnicas como wallet, nodo,
Bitcoin, Ethereum, protocolo, proceso, red. Entonces, ¿cuáles son las expectativas en México? Yo creo que México debe adoptar las criptomonedas como se merece, deben regularlas dentro de sus capacidades como ellos piensen que mejor se debe dar, pero sobre todo, yo creo que hoy en día no existe tal como tal una mentalidad cerrada de país, como era antes. México es un país totalmente ya dentro de la globalización. La gente de México te la encuentra en En España hay muchos mexicanos, yo hablo con mexicanos y les preguntas y todo. Entonces, como todos estamos salpicados de la cultura de otra gente, México no es una excepción. Entonces, México, igual que todos los países de su alrededor y todos los países del mundo, poco a poco se va a ir haciendo eco en el mundo cripto. Y las instituciones empezarán a aceptarlas como método de pago, se utilizarán los procesos y la blockchain para hacer, pues, por ejemplo, en la música, para los derechos de la música, para lo que he dicho del notario, para procesos ecológicos, para poder saber de dónde viene un medicamento desde el origen hasta el final y por dónde ha pasado. Y se pueden hacer tantas cosas, los NFTs, que no hemos hablado de NFTs, pero con los NFTs se puede hacer también una gran cantidad de cosas, como por ejemplo dividir una propiedad y venderla en partes totalmente mínimas. O sea, cuando tú entras en el mundo de la tecnología blockchain y tú te das cuenta de todo lo que se puede hacer, es cuando dices, bueno, ¿y esto por qué no está ya implantado del todo? Claro, ahí es la eterna pregunta, lo que he dicho al principio del directo. ¿Se pueden fiscalizar las criptos de manera que los que ahora mismo obtienen tantos ingresos gracias a intermediar entre el dinero local y la creación del dinero, la reserva de tesoro, o no se puede? Y claramente todavía no se puede. Hasta que no lleguen a un encuentro las finanzas tradicionales con las nuevas finanzas y de alguna manera se junten, hablen y, por decirlo llanamente, y lleguen a conclusiones comunes, el mundo de las criptos le va a costar adoptarse de forma generalizada. Pero es como la rueda. Tú al final, ¿qué prefieres? ¿Un coche de caballo o un coche de motor? Al final, salvo muy pocas excepciones, se impone el coche de motor. Pues esto yo creo que al final van por ahí los tiros. Muchísimo, Jacobo, pues muchísimas gracias. Y sí hubiera estado bien ahí como meterle el NFT aquí, eso es una comparación, pero ahorita realmente el objetivo es que toda nuestra audiencia más o menos entiendan un poquito o entiendan perfectamente bien criptomoneda. Amigos, déjenos sus comentarios abajo. Si tienen alguna duda, desde luego podemos contactar a Jacobo y ayudarlos. Denos su opinión. ¿Qué opinan ustedes de la criptomoneda? ¿Vale la pena? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su pesar? Porque como dijo Jacobo, la verdad es que este mercado está creciendo y ya vamos a empezar a hablar todos este idioma. Y bueno, hemos visto cómo la transformación digital pues también invadió el valor, ¿no? Jacobo, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que eres muy amable en aportar. Amigos, ya después tendremos otro podcast de NFTs para podemos ser como un comparativo, ¿no? Jacobo, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues yo siempre que termino una entrevista tal, me gusta darle las gracias a la persona que me ha hecho la entrevista, a ti, Martín. Se nota que eres una excelente persona y me imagino que tu público irá orientado cuando tú tienes unos valores y expresas las cosas como tú lo haces, pues me imagino que tu público tendrá muchas cosas en común contigo. Y a mí me gusta terminar con una frase que es mía propia y la utilizo para despedirme, que es: fuerza y honor, respeto y valor, Bitget, tu exchange de confianza, Bitget, la vida mejor con cripto. Hasta la próxima, Martín. Muy bien, Jacobo, muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Hasta la próxima. ¡Chao! Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.